Buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Coloqueo, el primero del 2023 y el número 274 de la programación virtual que se coordina desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña y se discuten temas de Puerto Rico y el Caribe. Yo soy Pablo Luis Crespo Vargas y esta noche estaremos con una conferencia sobre los reyes. Eran tres, eran reyes, eran magos, con el doctor Rafael Torrech San Inocencio, que está con nosotros. Este es el noveno coloquio que está con nosotros. Saludos, Rafael. Hola, yo creo que ya pasé la audición, me imagino que Ya para presentarte digo tu nombre solamente porque todo el mundo te conoce. Aquí estamos, vamos a hablar de uno de mis temas favoritos. Como ustedes van a ver, yo básicamente soy un devoto de los reyes y vamos a trabajar de todos los coloqueos que hemos hecho. Yo creo que este es el noveno o el décimo. Este va a ser el más internacional. Todos los demás han sido un poquito más enfocados en Puerto Rico, aunque al final del coloqueo vamos a estar bregando con elementos de la tradición, que es una tradición que a mí me toca muy de cerca y van a ver por qué, porque básicamente yo soy fanático de los reyes. Así que empecemos. Aquí estamos. Básicamente nuestro coloqueo se titula Eran tres, eran reyes, eran magos, y básicamente lo que enfoca son los diferentes mitos, las leyendas y los elementos más importantes de una tradición ancestral, y ahora sí puedo decir ancestral, sin ningún reparo histórico, eh, porque básicamente esto es una tradición sumamente antigua que básicamente va a los orígenes de nuestra tradición judeocristiana y aún más allá del nacimiento de Jesús, como van a ver. Básicamente, esto no es un trabajo original. Yo estaba escribiendo sobre los reyes desde el año 2001. Aquí hay algunas muestras de diferentes momentos en donde yo he escrito diferentes versiones de este artículo. Posiblemente los títulos son exactamente los mismos, pero en cada una, básicamente, yo evoluciono algunos temas, actualizo algunos temas y añado información adicional porque el tema me fascina. Pero se los digo porque si ustedes quieren una referencia más allá de la copia de YouTube que siempre tan amablemente Pablo sube después de los talleres, usted puede básicamente ir y preguntarle a Mr. Google, Torrech Reyes Magos, y posiblemente encuentre varios de estos artículos como referencia. ¿De dónde sale el mito, la leyenda y la historia de los reyes? Solamente hay una mención bíblica de los tres reyes magos y es en el Evangelio de San Mateo o de Mateo, capítulo 2, versículo 1 al 12, en donde básicamente en el Nuevo Testamento dice: cuando Jesús nació en Belén de Judá, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, subrayo magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Aquí hay otro punto muy importante: han visto en el oriente. La pregunta aquí sería: ¿ellos estaban en el oriente y la vieron, o básicamente la vieron al oriente, en cuyo caso no son los reyes de oriente? Pero vamos, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y vamos a ver por qué se turbó también, con elementos que no están necesariamente mencionados en la Biblia. Y convocando a todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, le preguntó dónde habría de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. El profeta es Elías, que dijo: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Eso lo dijo Elías en el Viejo Testamento,
y el nacimiento de Jesús en Belén es un cumplimiento de esta profecía. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, los rayos magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén les dijo: id allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedme saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando sobre estaba el niño, sobre dónde estaba el niño, disculpen. Y al ver la estrella se regocijaron de muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriéndose un tesoro le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por la revelación en sueño que no volviesen Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Esto es la única cita directa de evangelios con relación a los tres reyes magos, que son tan fundamentales en toda la historia del nacimiento de Jesús. Básicamente, Mateo es uno de los 12 apóstoles. Básicamente, Mateo y Juan son los únicos de los 12 apóstoles que supuestamente escribieron evangelio. O sea, le diríamos, fueron testigos directos de Jesús y de su proceso de peregrinaje y de básicamente, Dios mío, se me fue la palabra, de predicación. Así que tenemos 4 evangelistas, de los cuales 2, Mateo y Juan, son los únicos que conocieron a Jesús. Y mientras tanto tienes a Marcos y Lucas, que básicamente fueron discípulos de los apóstoles Pedro y Pablo. Como vamos a ver, esos no son los únicos evangelios. Esos son los evangelios que están aprobados, que fueron aprobados para conformar el libro que hoy conocemos como la Biblia. Pero hay otros evangelios, y vamos a citar algunos de ellos, que hablan sobre los reyes, sobre los magos, etc. Mateo predicó por 15 años en Judea y posteriormente fue a Etiopía, en donde fue martirizado, aunque otras fuentes lo ubican muriendo en Partia, al noreste del actual Irán. Su evangelio fue escrito en arameo, y eso es muy importante también en esta investigación, porque los arameos tienen su propio evangelio. El libro de la infancia de Jesús está escrito en arameo, y lo vamos a ver también. Fue el segundo más antiguo entre los 4 evangelios y el más antiguo de los que fueron escritos por apóstoles. Así que en la cronología tenemos que Mateo y Juan fueron los únicos que conocieron a Jesús. Mateo fue el segundo más antiguo y fue el más antiguo entre aquellos evangelistas que conocieron a Jesús. Por su parte, siempre nos gusta ver el evangelio de Lucas. Lucas era un médico, discípulo de Pedro y de Pablo, que tiene el evangelio más detallado de todos, y usualmente se considera el evangelio mejor escrito de todos los evangelios, el que más detalles. Pero increíble por cierto, Lucas no menciona en ningún momento a los magos de Oriente. Los otros 2 evangelios tienden a enfocarse en la vida pública de Jesús. Y cuando usted va a esos evangelios, hay muy poca información de la niñez de Jesús, y son más dados a explicar la predicación de Jesús ya cuando era un adulto. Así que con eso es lo único que contamos para básicamente montar esta leyenda con el evangelio de Mateo. En el diálogo con Herodes, los magos conocen y citan el nacimiento del rey de los judíos en Belén, como dijimos ya, como el cumplimiento de una profecía que se encuentra en Miqueas 5:2-15, perdón, yo dije Isaías. Pero tú, Belén Éfrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será el Señor de Israel. Si ustedes ven en los evangelios, especialmente en el Nuevo Testamento, constantemente se está citando cómo la vida de Jesús cumple o valida diferentes profecías
del Antiguo Testamento más hebreo, que básicamente que es el de los profetas, etcétera. Múltiples otras profecías han sido interpretadas como premoniciones de la adoración de los magos y en ocasiones han ayudado a moldear y caracterizar toda esta leyenda. Por ejemplo, en el Viejo Testamento, en el Salmo 72:10, que es uno de los más famosos, se anticipa la venida del Redentor y su adoración por reyes foráneos. El verso 10 dice, los reyes de Sheba y de Seba ofrecerán dones. Y el verso 15 dice, y vivirá y dársele del oro de Seba. Y ahí se mencionan en esa en particular 3 áreas que son muy importantes, que son Tarsis, Arabia y Saba. ¿Por qué son muy importantes en este mito? Bueno, porque realmente simbolizan el origen de cada uno de los reyes magos. Lo vamos a ver más adelante. ¿Dónde era Tarsis? ¿Dónde era Arabia? Y Saba, obviamente, cada uno representa un lugar del mundo conocido en aquella época y hasta cierto punto una raza diferente como lo hacen los reyes. Isaías, aquí está Isaías, también anuncia la llegada de los reyes de los extranjeros que vienen a adorar al Redentor, los ubica en dromedarios, alusivos a otros reinos y anticipa los regalos de oro e incienso. Así que desde el Viejo Testamento ya Isaías estaba diciendo que vendrá el Redentor a Sión, multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Seba, Seba nuevamente, traerán oro e incienso y publicarán las alabanzas de Jehová. ¿Ok? Antes de que esto parezca un sermón de iglesia, no se preocupen, se pone más interesante, no vamos a citar todos los evangelios. Parece una homilía. Ahí es que nace la leyenda. ¿Ok? Así que con solamente esta evidencia a mano, ¿cómo fue que básicamente se construyó toda esta leyenda, todo este mito, toda esta historia de que eran 3, que eran reyes y que eran magos? Y todas las mágicas alegorías y leyendas que hoy recubren la imagen, los orígenes y las personalidades de nuestros queridos reyes magos. Aclaremos que básicamente, primero, ¿qué es una epifanía? En el mundo occidental se conoce, se habla de los reyes, de lo que nosotros llamamos el Día de los 3 Reyes Magos o los Santos Reyes, como la epifanía. Hoy mismo mi esposa estaba tratando de decirle a alguien feliz Día de los Reyes y obviamente aquí lo que decimos es Happy Tricking Day, pero yo le digo, bueno, si lo quieres decir fino, debes decir que tengas una feliz epifanía. A través de los años, la adoración de los reyes se ha convertido en la epifanía de la cultura judeo-cristiana. Sin embargo, especialmente en la cristiana, hay 3 epifanías. La epifanía, que hoy es símbolo, es sinónimo de la adoración de los magos, es una palabra de origen griego que significa aparición, manifestación o fenómeno. En otras palabras, la epifanía es la manifestación o la aparición divina ante los ojos de los humanos. Obviamente hubo tres epifanías en el Nuevo Testamento. Una fue el nacimiento de Jesús y la manifestación de lo divino a los reyes magos. Como ustedes van a ver, los reyes supuestamente, según los otros evangelios apócrifos, reconocieron la divinidad en Jesús inmediatamente, aunque el evangelio de Mateo no necesariamente aborda ese detalle. La epifanía también se da en el bautismo de Jesús, cuando Juan el Bautista echa el agua encima de la cabeza de Jesús y aparece una paloma. Esa paloma es una manifestación de lo divino, y el milagro de Caná, en donde Jesús convierte el agua en vino, que también fue una manifestación de lo divino. Pero hoy en día realmente la epifanía se limita en general a la adoración de los magos o de los reyes magos, aunque las otras dos siguen siendo técnicamente pues epifanías cristianas. En ningún lugar del evangelio se menciona que hayan sido 3 los reyes o magos de Oriente. Ese es el primer punto. Y hay tantos sitios donde se hablan de más
reyes o de menos reyes. Hay pictografías antiguas en donde básicamente esto se manifiesta un número diferente de reyes y ahí las vamos a ver. Y pictografías antiguas en donde básicamente se les viste según el origen que se les daba en aquella época. Realmente hablamos de tres porque básicamente tres fueron los regalos. El oro porque era rey, el incienso porque era Dios y la mirra, que es un perfume, era el perfume que se le ponía a los cadáveres cuando morían. Básicamente esto porque era humano, porque iba a morir, era una anticipación de su muerte. Una de las cosas que más a mí me gusta hacer es comprar inciensos velas de incienso y mirra. Esta en particular tiene mucha mirra. La mirra es un perfume riquísimo. Y en algún momento yo hacía sahumerio. Estas imágenes que ustedes tienen es mirra e incienso en bloque, en cubo, en piedra, perdón. Y tú básicamente les pones fuegos en una especie de parrillita y los quemas y huelen riquísimo y le hacen un sahumerio a los reyes, si quieres. Pero esto se consigue, obviamente el incienso se consigue en muchos sitios, pero la mirra todavía se consigue en las botánicas. Así que realmente no estamos hablando de tres reyes, estamos hablando de tres regalos, según el Evangelio apócrifo armenio de la infancia, que lo vamos a ver esta noche, que se atribuye a Santiago. Déjame explicar un momentito. Hay multitud de evangelios apócrifos. ¿Qué son evangelios apócrifos? Evangelios que nunca fueron reconocidos por la Iglesia Católica como válidos o que eran lo suficientemente creíbles como para ser incluidos en el Nuevo Testamento. Hay evangelios de Pedro, hay evangelios de María, hay evangelios árabes, hay evangelios armenios, hay evangelios de Judas, hay diferentes evangelios, hay evangelio de Tomás. El evangelio de Tomás, fíjate, es un casi ganador en los apócrifos porque la iglesia la ha utilizado para validar varias cosas. Vamos a ver una aquí, aun cuando nunca se incluyó en la Biblia. Y es sumamente interesante si a usted le interesa ese tema en particular. Uno puede ir al internet y conseguir los evangelios apócrifos. Yo creo que los tengo, tenía uno o dos que me interesaron, nunca los leí completos, pero hoy vamos a ver, y también en internet se consigue, vamos a ver algunos de ellos. Según ese evangelio apócrifo armenio, que nos interesa mucho porque recuerden que Mateo escribió en armenio. Básicamente hay un evangelio apócrifo armenio que es de la infancia de Jesús, que se atribuye a Santiago, que se ha, en algunos casos, por una cita bíblica, se le ha vinculado como hermano de Jesús. Es una cita del Nuevo Testamento que dice, ¿quién es este hombre? Cuando él empezó la predicación, ¿quién es este hombre? Yo conozco a sus hermanos, yo conozco a su madre, yo conozco a su padre. Y obviamente pues eso disputa el concepto de que Jesús no tuvo hermanos. Y Santiago, que era uno de los apóstoles, supuestamente era muy cercano a Jesús y siempre se le dijo, o sea, se ha dicho de que hay una posibilidad que hubiera sido su hermano. Por supuesto, la iglesia, la doctrina cristiana, católica y cristiana no acepta eso, pero los historiadores han visto y los antropólogos una posibilidad de eso. Santiago decía, si escribió el Evangelio Apócrifo, que Melchor también trajo mirra, aloe, musolina, púrpura, cintas de lino y los libros escritos y sellados por el dedo de Dios, que no sé cuáles son, pero vamos. Gaspar aportó nardo, cínamo, canela e incienso. Y Baltasar traía oro, piedras preciosas, perlas finas y zafiros de gran precio. Como vamos a ver, quién trajo qué cosa ha ido cambiando a través de los años y hay diferentes versiones de cuál es cuál. Así que vamos a ver diferentes versiones. Eran tres. Bueno, algunas fuentes hablan de 4, de 7, de 12 visitantes en la tradición de la iglesia oriental.
de la Iglesia, o sea, cuando se divide el Imperio Romano entre el Imperio de Oriente y el de Occidente, que es lo que se llama la Iglesia Ortodoxa. En la Iglesia Ortodoxa se habla de muchos más visitantes, muchos más reyes. En un manuscrito del siglo VIII, titulado La Revelación de los Reyes Magos, que era a su vez una transcripción de un libro escrito al menos un siglo antes de que se escribiera el Evangelio de Mateo, que fue escrito, bueno, indica que fueron aproximadamente una docena. Vamos a ver el número de 12 de nuevo más adelante cuando veamos el Evangelio apócrifo. Nos señala los regalos que se le hicieron al niño Dios y decía que estos provenían de Shir, que según el traductor del libro era en la China, pero esto de Shir es bastante debatible porque Shir es también una palabra de origen persa. También existe Shir en el vocabulario indio o hindú y básicamente no se sabe realmente si es cierto, pero según los armenios, cada uno de los 12 tiene un nombre diferente. Estas imágenes que ustedes ven a la mano derecha de su pantalla representan algunas de las representaciones algunas de las representaciones más antiguas que se conocen de los Reyes Magos. Una de ellas, que es un mural, como ustedes van a ver aquí, presenta solamente 2 Reyes Magos adorando al niño. Perdonen, que mi máquina está loca. Esta otra que aparece en una iglesia apolinar, si no me equivoco, en Italia, presenta 4 Reyes Magos. Y este mito de los 4 Reyes Magos también está muy difundido, con una historia sobre un cuarto Rey Mago que llegó tarde y que básicamente, no me olvido el nombre ahora, pero que nunca pudo llegar y que hizo un montón de obras con los regalos que traía y que Dios se le manifestó al final de su vida, o Jesucristo, diciendo de que él siempre supo lo que estaba haciendo y gratificándolo por lo que había hecho. Esto es otra historia que hay, de que hubo un cuarto rey mago que se perdió por el camino porque hizo grandes cosas. Pero lo importante es que a través de todos los evangelios apócrifos y las referencias, que vamos a ver una ahora, se habla de más. Hay muchísimos mitos con relación a los reyes. Unos de ellos hablan de que eran 3 familias que eran troncales de descendientes de Noé. En Siria se les llama la Arpandad, Omirdas y Guznasap. En armenio se le llaman Kakba y Baladilma. El Evangelio apócrifo, porque hay mucho, de Seth, y ubica a Santo Tomás bautizándolos y dándoles una misión evangelizadora luego de la muerte de Jesús. Es interesante porque aunque es un evangelio apócrifo, que está mal escrito, básicamente la iglesia lo aceptó como bueno. Vamos a ver más adelante que la Iglesia Católica, aunque es un evangelio que no fue aceptado por la iglesia, le dio fe a esta cuestión de que Santo Tomás los bautizó y les dio una misión evangelizadora, y vamos a ver por qué y cuándo es que la iglesia les da esa, ¿cómo te digo? Le da, valida esta teoría. A Gaspar también se le llamó Cansvar y era el administrador del tesoro, el rey joven e imberbe, que representa a los descendientes de Jaspet, que son los persas, actual Irán, los indios de la India y los europeos. Ya vemos cómo las imágenes se van conformando y dejan de ser genéricas y representan razas y geografías diferentes. A Melchor también se le llamó Malchior, el rey de la luz, que es, en la tradición más antigua, el anciano canoso y de profusa barba, que representa a los descendientes de los pueblos semitas mediterráneos, que básicamente son toda el área mediterránea, todos los pueblos
que hoy son árabes, algunos son judíos y de otras áreas. A Baltasar se le llamó Belteshazzar, que es el señor que protege al rey. Es un hombre, en la tradición original, negro y barbudo de la Etiopía. Es importante el culto a los reyes en Etiopía y el culto católico antiguo en Etiopía. Y básicamente su nombre aparece en el libro de Daniel del Antiguo Testamento. Como ustedes ya se dieron cuenta, nosotros en Puerto Rico hicimos del rey afrodescendiente no a Baltasar, sino a Melchor, pero eso lo vamos a mencionar más adelante. Pero en muchos otros países, Melchor es el rey viejo, canoso, barbudo, no es el rey afrodescendiente o que representa la etnia o la raza negra. No era hasta el siglo IV después de Cristo que la Iglesia Católica, en este afán de racionalizar las diferentes versiones del Evangelio, establece que solamente van a haber tres magos, tres reyes magos. Y un siglo más tarde se racionalizan los nombres de Baltasar, Melchor y Gaspar a través de un texto perdido y un evangelio apócrifo, que ya lo mencionamos. El texto llamado Excerpa Latina Barbari les llamó Vitizarrea, Melchior y Gatzapa. En el apócrifo Evangelio Armenio de la Infancia es que donde realmente ya tú ves en los nombres de Baltasar, Melcón, que es Melchor, y Gaspar. En el mismo siglo, el Papa León I oficializa la triada y los nombres de Melchor, Persia, Gaspar, India, y Baltasar, Arabia. Aún así, como ya vimos, en algunos artes antiguos aparecen 4 y 2 magos adoradores. Este texto que tenemos aquí también es un texto del Evangelio Armenio de la Infancia, que es apócrifo. Y básicamente dice cosas interesantísimas que no aparecen en el Nuevo Testamento católico ni en la Biblia refrendada por los cristianos. Discúlpenme. Y es como es el Evangelio Armenio de la Infancia, es un evangelio muy detallado que inicia con la Anunciación y Zacarías y José y todo lo demás. Y ya más o menos como 2/3 partes en el evangelio entran la historia de los Reyes Magos, y sin entrar en todo el relato, que es sumamente largo, mucho más largo que esto. Básicamente ellos se postraron ante el niño, el infante, reyes, príncipes y grandes señores y todo el resto de la multitud que componía su numeroso ejército. Eso lo vamos a ver más en detalle. El Evangelio Armenio cuantifica la cantidad de personas que vinieron con los 3 reyes magos, los 3 magos. Bueno, ya estamos hablando de los reyes. En el primer término se adelantó Gaspar, rey de la India, llevando nardo, cinámono, canela, incienso y otras esencias olorosas y aromáticas que esparcieron un perfume de inmortalidad en la gruta. Ven el simbolismo que mencionamos ahorita. Después Baltasar, rey de Arabia, abriendo el cofre de sus opulentos tesoros, sacó de él para ofrendarle al niño oro, plata, piedras preciosas, perlas finas y zafiros de gran precio. A su vez, Melcón, rey de la Persia, presentó mirra, aloa, muselina, púrpura y cintas de lino. Después que básicamente presentaron, los 3 salieron de la gruta donde estaba el niño y básicamente hicieron una especie de conferencia, una consulta mutua y exclamaron que sí, que habían visto la divinidad. Y básicamente que realmente estaban ante el Hijo de Dios, una divinidad, y reconocí en él al Hijo de Dios encarnado, sentado en el trono de gloria. Por eso es que es la Epifanía. Ese evento en particular
de reconocer en el niño una divinidad es lo que realmente constituye el factor epifanía en el relato de los reyes. No es que la epifanía no son que los reyes fueron a verlo, sino que los reyes reconocieron en ese niño, en ese infante, una presencia divina, igual que Juan Bautista, pues obviamente reconoce a Cristo y se le manifiesta la paloma, etcétera, etcétera, las otras epifanías que hemos mencionado. Así que estamos hablando de que ya a través de un supuesto evangelio apócrifo que no fue parte de la Biblia, según básicamente conformada en el siglo IV por la Iglesia y los papas, sin embargo, se utiliza el evangelio apócrifo para básicamente darle nombre a los reyes y para básicamente conformar el misterio de la Epifanía como lo conocemos hoy en día. Además, una de las cosas que básicamente uno lo lee y le resulta obvio, pero a través de toda su vida le explican el asunto esto. Y uno se cree que eran 3 reyes magos que venían en sus cabellos, en sus caballos y llegaron, etcétera, etcétera. Es que ningún rey, si es un rey, anda solo por la vida, sino que tiene su séquito. Así que no, y obviamente 3 personas entran a Jerusalén o donde estuviera Herodes y básicamente pueden pasar desapercibidos. Pero los reyes no andaban solos. Los reyes venían con un séquito. Artaban es el nombre que me faltó. Gracias. El 4.º rey mago. Ok. Volviendo al punto, esta gente era un ejército lo que venía. Tanto por la seguridad como la jerarquía de reyes o sabios científicos, su estatus social, ya fuera porque eran reyes o porque eran sabios. Los 3 visitantes de Oriente estuvieron acompañados de un considerable séquito, que fue lo que le llamó la atención a Herodes. No fue que entraron 3 personas por el pueblo y dijeron, yo soy mago, yo soy rey, yo soy todo lo demás. No, es que esta muchedumbre de personas extranjeras que súbitamente entraban en estas ciudades antiguas y que obviamente llamaban la atención. Por ejemplo, volvemos al Evangelio Armenio de la Infancia, señala que los magos de Oriente llegaron a Jerusalén luego de 9 meses de travesía, acompañados de un ejército numeroso de 12.000 hombres, o sea, 4.000 de cada reino. Así que no estamos hablando de 3 dromedarios con personas, estamos hablando de un bonche, literalmente, como decimos en Puerto Rico. Aquí básicamente lo vemos. Aparte de que básicamente llegaran Melcón, Gaspar y Baltasar, también venían los jefes de su ejército investidos del mando, que eran 12. O sea que básicamente tenías 3 reyes y 12, como si dijéramos hoy en día, generales o comandantes. Las tropas de caballería que los acompañaban sumaban 12.000 hombres, 4.000 de cada reino, y todos llegaron de las tierras de los magos, sus patrias, situadas en las regiones de Oriente. Así que tampoco eran 3, y si eran 3, no vinieron solos, vinieron con sus respectivos ejércitos, que fue realmente lo que le llamó la atención a Herodes. Y los mandó a llamar, le dijo, ven acá, ven acá, ven acá, ¿quiénes son ustedes y para dónde van? Obviamente, si tú ves 12.000 hombres aproximarse a tu ciudad, amurallada como sea, con sus ejércitos y sus caballos, lo primero que se te ocurre es que te van a atacar. Así que vamos a, como decían en los tiempos de antes, vamos a parlamentar. Mandaron su propia embajada y se sentaron con ellos, le dijeron, vamos a hablar a ver qué es lo que ustedes quieren. Y obviamente, pues posiblemente se calmaron muchísimo porque no los iban a atacar, pero como dijo el Evangelio de Mateo, eso sí lo dice, la llegada de los magos o los reyes conmocionaron
no solamente a Herodes, sino a todo Jerusalén. O sea, ¿quién es esta gente y por qué vienen? ¿Y a quién están buscando? Etcétera, etcétera. Y de ahí siguieron para Belén. Uy, yo no sé qué hace esto aquí. Aquí se me fue algo que no sé si por dónde estuviera. Ok. Vamos a decir que eran reyes, pero ya sabemos que es posible que no fueran reyes. Pero básicamente vamos a discutir que era en realidad un mago, porque son reyes magos. Y en nuestro contexto moderno, los magos son una cosa. En el contexto antiguo, básicamente los magos eran una clase de hombres sabios persas, posiblemente sacerdotes, hombres de ciencia, intérpretes de señales especiales, sobre todo astrología, astronomía y los astros. Esa afiliación astrológica está muy vinculada al hecho de seguir la estrella, porque para seguir estrellas tú tienes que tener un conocimiento de astronomía y de astrología, etcétera, etcétera. Aunque toda esta historia de la estrella ha sido disputada científicamente, se han buscado a través de la reconstrucción astronómica qué eventos siderales sucedieron para la época del nacimiento de Jesucristo, que se vincula, no es del año 0, es posiblemente del año 7 después de Cristo. Y realmente hay varias teorías, pero esto de la estrella tiene todo tipo de vertientes, incluyendo extraterrestres y cuestiones así. Pero la cuestión es que estos sabios se han vinculado muchísimo con una religión llamada el zoroastrismo, que viene de Zoroastro. Esa religión aún existe y es muy interesante. Tiene muchos paralelos con la tradición judeocristiana y tiene una tradición mesiánica. Tienes que entender que Jesucristo no será el Mesías, no será el Dios de los musulmanes y de otras religiones, pero básicamente, por ejemplo, en el Islam, Jesucristo es un profeta y aparece en el Corán y en otros libros sagrados de otras religiones. O sea, el mundo conoció a Jesús desde diferentes perspectivas. Nosotros lo conocimos como el Mesías, como Dios, pero en otras culturas, especialmente de esa región, de toda esa región de lo que llama el Tigris, el Éufrates, Persia, Palestina. Vamos a ver un mapa ahorita. Jesús se dio a conocer y el mito del Mesías o la realidad histórica del Mesías aparece en varias de ellas. Los zoroastros o zoroastristas, yo me acuerdo que en uno de los artículos yo trabajé mucho el concepto de zoroastro y me cautivó literalmente. Es una religión que obviamente fue suprimida posteriormente en muchas instancias por el avance del Islam, de lo que llamamos la religión musulmana, pero que persiste en partes de Irán y de Mesopotamia, esa área completa, y que básicamente tiene una tradición mesiánica que proviene de Persia, Irán, y viene de varios siglos antes de Cristo. El Evangelio árabe de la infancia, que es otro evangelio apócrifo adicional, que es muy interesante, dice que la noche misma en que el Señor nació en Belén de Judea, en la época del rey Herodes, un ángel guardián fue enviado a Persia. O sea, según los árabes estamos claros, fue en Persia, ¿ok? Y apareció a las gentes del país bajo la forma de una estrella muy brillante que iluminaba toda la tierra de los persas. Y como el 25 del primer Canún, fiesta de la Natividad de Cristo, había gran fiesta entre todos los persas, y es una de las pocas veces donde se habla del 25, y ahorita vamos a ver por qué. Todos los magos en pomposo aparato celebraban magníficamente esa solemnidad cuando de súbito una luz vivísima, brilló sobre sus cabezas y dejando sus reyes, sus festines, todas sus diversiones y abandonando sus moradas, salieron a gozar de este espectáculo insólito y vieron que una estrella ardiente se había levantado sobre Persia y que por su claridad se parecía a un gran sol. ¿Ok? Esto no era una estrellita. Y los reyes dijeron a los sacerdotes en su lengua, ¿qué es este signo?
que observamos y cómo por adivinación contestaron sin quererlo, ha nacido el Rey de los Reyes, el Dios de los dioses, la luz emanada de la luz. Y aquí que uno de los dioses ha venido a anunciarnos su nacimiento para que vayamos a ofrecerles presentes y adorarlo. Es interesante que el evangelio árabe le da mucho más importancia a todo el evento de los magos, de los reyes, que el propio evangelio que nosotros profesamos como católicos y cristianos. Pero sigue, ante cuya revelación todos, jefes, magistrados, capitanes, se levantaron y preguntaron a sus sacerdotes, ¿qué presentes conviene que le llevemos? Y los sacerdotes contestaron, oro, incienso y mirra. Entonces, 3 reyes, hijos de los reyes de Persia, tomaron como por una disposición misteriosa, uno 3 libras de oro, otro 3 libras de incienso y el tercero 3 libras de mirra, y revistieron de sus ornamentos preciosos, poniéndose la tiara en la cabeza y portando su tesoro en las manos. Y al primer canto del gallo abandonaron su país con 9 hombres que los acompañaban y se pusieron en marcha, guiados por la estrella que había aparecido. Y el ángel que había arrebatado de Jerusalén al profeta Habacuc y que había suministrado alimento a Daniel. Daniel era judío, vamos a verlo ahorita, recluido en la cueva de los leones en Babilonia. Aquel mismo ángel, por la virtud del Espíritu Santo, condujo a los reyes de Persia a Jerusalén, según Zoroastro lo había predicho. Partidos de Persia, al primer canto del gallo, llegaron a Jerusalén a rayar el día, e interrogaron a la gente de la ciudad diciendo, ¿dónde ha nacido el rey que venimos a visitar? Y los habitantes de Jerusalén, pues, se agitaron temerosos y respondieron que el rey de Judá era Herodes. Esto sigue por ahí para adelante, o sea, yo saqué un excerpt. ¿Qué qué elementos del evangelio árabe de la infancia básicamente debemos tomar nota dentro de la leyenda de los Reyes Magos? Primero, según el evangelio árabe, todos eran persas, ¿ok? No venía uno de Etiopía, ni venía otro del Mediterráneo, todos eran persas. Todos eran discípulos de Zoroastro, ¿ok? Así que ya lo habían dicho ahí, que básicamente la manifestación fue una manifestación dramática en términos astrológicos y en términos astronómicos, o sea, era como un sol. Y básicamente todos hicieron un snap inmediato y dijeron, mira, este es el rey, esta es la manifestación, esto es la recurrencia de básicamente el ángel que básicamente que había interactuado con Daniel, con Habacuc, etcétera. Así que básicamente era una especie de ángel conocido que se manifestaba con esta luz radiante. Y obviamente ellos establecen en el Evangelio árabe claramente oro, incienso y mirra, no todas las otras cosas que hablamos. El mito de los Reyes Magos se nutre de todos estos evangelios apócrifos y de relatos y tradiciones de diferentes puntos y perspectivas. Y es bien interesante porque aunque los evangelios de nuevo seleccionados para conformar la Biblia no nos hablan en detalle de los Reyes Magos, esos evangelios apócrifos sí lo hacen y dan una profusidad de detalle y de información, desafortunadamente a veces contradictoria, pero que en un conjunto configuran la creencia y el mito y la leyenda que hoy festejamos como los Reyes Magos. Es posible también, hay unos elementos de geopolítica. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, los persas no eran muy amigos de los romanos. Nosotros, por nuestra extracción occidental, magnificamos magnificamos el imperio romano. Pero gente, el imperio persa era mucho más grande que el imperio romano. O sea, no llegaría hasta Hispania, no crearía lo que llaman el Mare Nostrum, que era que los romanos circundaron por completo el Mediterráneo y crearon el Mediterráneo, hicieron del Mediterráneo un lago romano.
Sin embargo, es la hora de comerme a mis perros, así que los disculpan, yo los quiero mucho. Pero sin embargo, tal vez con excepción de Alejandro el Grande, ellos tuvieron un imperio considerable, pero en vez de manifestarse hacia el Mediterráneo, se manifestó hacia el Medio Oriente y el Oriente, llegando hasta, pues básicamente hasta la frontera con la India. Es posible que hubiera también unos elementos geopolíticos. ¿Por qué? Porque los persas eran enemigos de los romanos. Y obviamente el que unos reyes persas fueran a un territorio romano, como era la Palestina, como era Jerusalén, como era lo que llamamos hoy Israel, no era básicamente una proposición amistosa, ¿no? Estoy siendo cínico. Así que los persas y los romanos eran grandes rivales, y que emergiera un rey judío podría desestabilizar, como desestabilizó el dominio romano. Aclaremos también que Jesucristo no fue el único Mesías. Hubo otros personajes en la historia del mundo judío que se autoproclamaron Mesías, pero muchos de ellos se proclamaron Mesías como elementos revolucionarios para despojar las tierras de los judíos de la sujeción que recibían, que tenían de los romanos. O sea, hubo mesías que batallaron contra los romanos y fueron asesinados por los romanos. Por eso es que Poncio Pilato llega, según el Evangelio, a la decisión de que Jesús era inofensivo. ¿Por qué era inofensivo? Porque Jesús básicamente le dijo que su reino no era de este mundo. Por tanto, no era técnicamente una amenaza a su dominio. Barrabás sí, porque Barrabás se presenta en el Evangelio como un bandido, pero diferentes crónicas ponen a Barrabás como un revolucionario. Así que cuando Poncio Pilato le da al pueblo la decisión de, mira, Barrabás o Jesús, pensando que Jesús iba a ser el seleccionado, el pueblo básicamente, según el Evangelio, escogió a Barrabás, que sí era un revolucionario, y hubo otros mesías revolucionarios. Así que a los persas, el concepto del rey mago persa es un planteamiento sumamente intimidante para los romanos, porque tú tienes estos persas que son mis enemigos mandando unos reyes o unos sabios y unos ejércitos a básicamente celebrar que ha nacido en Palestina un nuevo rey de los judíos. Y como ya hemos leído y visto en varias instancias previas, la gente de Jerusalén dijo, pero qué rey judío, si el rey judío es Herodes. Y Herodes era una especie de rey que está bajo la influencia de los romanos. O sea, era un rey que había sido puesto ahí por los romanos para velar sus intereses. Es como si fuera un gobierno títere hoy en día. En inglés se llama un placeholder, una persona que guarda el sitio para crear la apariencia de que los judíos se gobernaban a sí mismos, pero en realidad estaban bajo la sujeción de un imperio que era el que tomaba las decisiones. Pero anyway, eso es una historia mucho más complicada. Así que esto de los Reyes Magos tenía un elemento de potencial desestabilización del régimen romano sobre la Palestina en general, y también obviamente esto fue visto como un factor de posible intimidación a los intereses romanos. Otra versión antigua, que es consona con el zoroastrismo y con la rivalidad, ubica a los magos en Persia, precisamente al oriente de Israel, que ya lo vimos, que básicamente los persas estarían saliendo. Esto es aquí, este es el área de Fenicia, Palestina, Siria, pero ya tienes Mesopotamia, Babilonia, que básicamente ya es la capital de los persas. Y básicamente todos estos sitios que tú ves aquí, bueno, todos, pero muchos de ellos están mencionados en el Nuevo Testamento, como es Lidia, como es Frigia, como es Sicilia, como es Armenia. Ahí es donde está Armenia, que hemos mencionado tanto, que básicamente sería el norte, bueno, sería la parte de Irán,
Mesopotamia, Babilonia, Asiria, Siria. Asiria y Siria no es lo mismo. Libia, Egipto, etcétera, etcétera. Las historias de Persia y Judá estaban fuertemente vinculadas. Decenas de miles de judíos fueron exilados a Babilonia siglos antes del nacimiento de Jesús y mantuvieron una gran presencia durante muchos siglos. El conocimiento de los evangelios te lo dice, o sea, es el concepto de liberen a mi pueblo, déjenos regresar, igual que estuvieron sujetos en Egipto, que es la historia de José. En el caso particular de Persia, básicamente fue Daniel, el héroe judío, que básicamente ayudó a sacarlos del exilio. Estando Daniel como un influyente funcionario en Babilonia, antes de que predijo la venida del Mesías en el Antiguo Testamento, que decía que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas, se volverá a edificar en la plaza, que es el templo, y el muro en tiempos angustiosos, estamos hablando posiblemente del muro de las lamentaciones, hay un simbolismo ahí, y después de 72 semanas se le quitará la vida al Mesías. Eso es Daniel 9, 24, 26. Y así también en Balaam se dice saldrá la estrella de Jacob en Números en el Viejo Testamento. En una de las representaciones más antiguas del siglo VI de los Reyes Magos, con sus nombres tradicionales, en la iglesia San Apolinar Nuovo en Italia, que la hemos mencionado ya, ellos aparecen ataviados con vestimentas persas. No es la única instancia en donde vamos a ver a los reyes con turbantes y con las vestimentas que básicamente son características de la antigua Persia. Así que los reyes, una de las vertientes, antes de que fuéramos a que uno era de un sitio y otro era de otro, bueno, no necesariamente antes, pero a la misma vez, paralelamente, hay un relato que habla de ellos como 3 persas, punto. No necesariamente ni de Etiopía, ni del mundo semita mediterráneo. La interpretación de los magos como reyes responde de muchas maneras a la necesidad de la iglesia de validar en ellos algunas de las profecías que ya fueron mencionadas y para resaltar el carácter internacional del cristianismo. Tiene que tomar en consideración de que hasta muy adentrado en nuestra era, los los papas coronaban a los reyes. O sea, había esta visión de que los papas estaban por encima de los reyes y que los reyes gobernaban en función de la gracia de Dios. Esto es una moneda de España de 1885, yo no sé si la ven, pero que dice Alfonso XIII por la gracia de Dios. Lo dice en latín. La G de Dios, Alfonso XII por la gracia de Dios. Y vas a verlo en múltiples monedas, la misma historia, no solamente las monedas españolas. La iglesia se posiciona por encima de los reyes, corona a los reyes, hacen guerra contra los reyes. Eso es ya la historia medieval y de los siglos posteriores a la época que estamos descubriendo. Por eso es que se crea el concepto de Jesucristo Rey del mundo, que básicamente va por encima de los reyes. Ese concepto ha entrado más en desuso en los últimos tiempos, pero yo recuerdo, o sea, no hay que ir muy atrás, y ya lo tienen aquí, esto es del siglo XIX, finales del siglo XIX. Esto, de finales del siglo XIX, todavía los reyes gobernaban por la gracia de Dios. Así que el crear reyes magos de diferentes etnias no solamente validaba las profecías que hemos mencionado, sino también que ubicaba a la Iglesia Católica
por encima de los reyes, y eso en términos geopolíticos era muy importante. Hay versiones que los ubican como los sabios de Israel, como el relato de que Jesucristo se pierde y aparece en el templo discutiendo con los sabios, pero realmente las más fuertes los ubican reales. Y obviamente era necesario proyectar el origen de los magos más allá de Persia, más allá de Israel, a todas las partes del mundo, porque era conveniente y necesario para básicamente la visión hegemónica de la Iglesia Católica en términos geopolíticos, el que los reyes, el que se pudiera proyectar la fe católica y el poder de la Iglesia más allá de los judíos. Estas imágenes que ustedes ven aquí, que son sarcófagos y son relieves en iglesias, son algunas de las representaciones más antiguas de los reyes, de los santos reyes. Son todas del siglo IV después de Cristo o de la era Domini. Y realmente es para la época en donde básicamente se empieza a validar que son tres reyes, que son de diferentes partes del mundo y que básicamente fueron parte de la adoración. Así que ya vemos que para el siglo IV la iconografía prevaleciente en las iglesias ya limitaba la imagen de los reyes. Primero la presentaba. Los reyes son parte de la historia de Jesucristo, parte de la fe católica cristiana, pero además de eso, ya básicamente establece que son tres. Y vamos a ver no solamente que establece que son tres, sino de dónde son. Al final, a fines del 2012, bueno, ya dijimos esto, pero al final del 2012, el reciente fallecido Joseph Ratzinger, conocido como el Papa Benedicto XVI, aportó la versión más reciente del origen de los Reyes Magos en un libro llamado La infancia de Jesús. Él básicamente utiliza a Isaías, a Mateo y otras fuentes para decir que los reyes no venían del oriente nada. Y ya ahorita cuando estábamos leyendo la cita de San Mateo, del Evangelio de Mateo, básicamente vemos que se habla de que la estrella viene de oriente o ellos vienen de oriente. Si la estrella viene de oriente, pues entonces tú vas del este al oeste. Si la estrella me manda para si yo vengo del oriente, entonces voy para el este. O sea, suficientemente confundidos todos. El punto es que Ratzinger o Benedicto XVI teoriza en este libro que básicamente los profetas no venían del oriente, los reyes magos no venían del oriente, sino del extremo más occidental y distante del mundo conocido en aquel momento. ¿Y cuál era? Tarsis, Tarsesos, Tarshish. No se confunda con Tarso. Recuerde que San Pablo era Pablo de Tarso. Tarso es una provincia de la actual Turquía, más o menos, en el área mediterránea entre el Medio Oriente y Grecia, la esquina de Europa. Ese lugar, Tarshish, Tarstestos o Tarsis, no es nada más que España. En algún punto entre las provincias de Huelva, Cádiz y Sevilla o la Andalucía actual. O sea, que según Benedicto XVI, en teoría, técnicamente, los reyes son de lo que hoy conocemos como España. Te digo más, de lo que los reyes son andaluces. No son andaluces porque la Andalucía surgió mucho tiempo después con la conquista de los musulmanes de la península ibérica, pero provienen de las mismas tierras que hoy conocemos como Andalucía. Lo importante es que nuestros artesanos sabían más de lo que tú te imaginas, porque si los reyes magos venían de Tarsis, Tarsesos o Tarshish, o sea, de la actual Andalucía, no vinieron en dromedario ni en camello, vinieron en caballo. O sea, nuestros talladores puertorriqueños, como vamos a ver, presentan y han presentado siempre o predominantemente a nuestros reyes magos en caballos. Así que, pues, según Benedicto, los reyes magos venían
de lo que después se conoció como la Hispania, la península ibérica y mucho después como Andalucía. Con los tiempos, los Reyes Magos se convirtieron en la iglesia en un vital y muy útil símbolo para proyectar la pertinencia de la fe católica a los no judíos, a los paganos, a los gentiles, a las personas de otras extracciones y nacionalidades no judías. Por tanto, la iconografía se alimenta de este interés y vemos cómo el arte renacentista y prerrenacentista y posrenacentista hace de los reyes un sujeto importante en la imaginería artística y cultural y folclórica de la religión católico-cristiana, de la tradición judeo-cristiana. Y aquí pues nos van a aportar valiosísimas obras de arte. Y además, en términos de la iglesia per se, el que los Reyes Magos sean de Etiopía, de la cuenca del Mediterráneo semita y de Persia o de la India, como se habla de Gaspar, internacionaliza una religión que sale de Judea, pero que no es judía y que básicamente se esparce a través del Imperio Romano a todas las partes del mundo conocido europeo, y poco a poco entonces se va entrando en lo que llaman la Iglesia Ortodoxa y empieza a cubrir la parte europea y asiática de lo que hoy conocemos como Rusia a través de la Iglesia Ortodoxa, y va caminando, y obviamente de 1492 en adelante llega a América y se convierte en la religión del Estado español y de otras áreas. Así que es muy importante, los reyes ayudan mucho a que la fe católica se considere una fe universal que trasciende la extracción judía de su personaje principal, que es Jesucristo. Los reyes se convierten en un interesante, aquí me viene a saludar mi querido perro. Los reyes también se convierten en un objeto. Ustedes saben que en los tiempos medievales, pues, España, Europa, a través de los papas, deciden recuperar los lugares sagrados de los musulmanes, de los árabes, de los maometanos, de como sea, de los sarracenos, como se llamen, diferentes formas de llamarlo, y de ahí salen las cruzadas tan importantes en la Edad Media, como no solamente un aspecto militar y marcial, sino también como un puente de intercambio cultural que trae a Europa mucho del conocimiento musulmán que viene a enriquecer la cultura occidental, pero que obviamente pues las cruzadas tienen todo tipo de percances y todo tipo de victorias y derrotas. Es una historia que no vamos a cubrir ahora, pero hay un súbito interés de recuperar los lugares sagrados, y obviamente los papas dan indulgencias, que quiere decir, bueno, si tú vas en la cruzada, pues te perdonan todos los pecados. Y para mucha gente eso fue una gran ganga. Mira, yo no voy para la cruzada y básicamente primero me hago rico, me traigo estas riquezas, arraso con lo que pueda y me traigo esto, y a la misma vez pues la iglesia me va a perdonar los pecados, así que estoy hecho, tú sabes, no me puedo quejar. Básicamente ese afán de recorrer las tierras judías, las tierras semitas, la Palestina, Asiria y todo eso, con propósitos geopolíticos, militares y religiosos, también llevó a buscar a los Reyes Magos. Por tanto, se le dio crédito a un evangelio apócrifo. No puedo subrayarlo más. O sea, los evangelios apócrifos no son ciertos, pero cuando la iglesia quiere, pues le da crédito, vamos.
que el apóstol Tomás encontró a los Reyes Magos en Saba. Diablo, eso es bien abajo. Y allí los consagró y los ordenó obispos. Si quieren saber algo de Saba, recuerden en el Antiguo Testamento la reina de Saba y Salomón y todo ese simbolismo y toda esa leyenda y mito que hubo con Salomón y la reina de Saba. Los consagró y los ordenó obispos, y que allí fueron posteriormente martirizados en el año 70 después de Cristo. Obviamente hay unos issues aquí con relación a los años, porque si Jesucristo murió a los 33 años, si Jesucristo nació en el año 7, más o menos, habrían transcurrido 63 años, o sea que debían ser muy ancianos, pero nada. La emperatriz Helena supuestamente encomendó a varias expediciones a buscar los restos de los Reyes Magos, y obviamente alguien los encontró y reportó que los había encontrado y los llevó a Constantinopla, pero Constantinopla obviamente eventualmente también cayó a los musulmanes. Fue la caída del Imperio Oriental Romano. Ahí los llevaron a Milán en el siglo V y en el siglo XII a Colonia. Hoy en día, la Catedral de Colonia, que es una de las más increíbles catedrales góticas del mundo y de Europa, tiene este sarcófago que está aquí abajo ilustrado, en donde se aduce que están los restos de los Reyes Magos, que fueron canonizados porque fueron mártires. Por tanto, la iglesia los reconoce como santos, así que son magos por su extracción zoroastrista, de sabiduría, de astronomía, de ciencia, de astrología. Son reyes porque básicamente representaban a la India, o son reyes o son príncipes en algunos sitios, a Persia, a la India, a Etiopía, o sea, a diferentes partes, y son santos porque fueron martirizados en el año 70 después de Cristo y por tanto emergen como santos de la Iglesia Católica. Sin embargo, aparte de este impresionante sarcófago que hay en Colonia, todavía en Milán hay una iglesia en donde, como ustedes ven aquí en la imagen abajo, donde ellos, los milaneses, los italianos, básicamente dicen que no, que los restos están ahí, los restos de los magos están ahí. Y en esa iglesia, que es mucho menos ostentosa que la de Colonia, de la Catedral Gótica de Colonia, ellos también pues tienen este sarcófago mucho más sencillo, en donde básicamente en piedra, que ellos dicen que esa es la tumba de los Reyes Magos. Así que si está en Europa o está en Italia, ya sabe que puede ir a dos lugares en donde básicamente se aduce que estos santos mártires, magos, reyes, que adoraron a Jesucristo cuando era un bebé, están enterrados. Puerto Rico ubica tradicionalmente a Melchor como el rey afrodescendiente, que en la tradición clásica católico-cristiana judaica, whatever, era básicamente el hombre viejo, barbudo. Así que, sin embargo, estas tres extracciones también refuerzan la universalidad de los Reyes Magos y por ende de la Iglesia Católica y del cristianismo, porque los hace representantes de tres diversas regiones geográficas fundamentales en el mundo conocido a principios de la era cristiana: África, Asia y Europa. Asia, India; África, Etiopía; Europa, Persia y tirando hacia Medio Oriente, pero también tirando hacia el área del Mediterráneo. No solamente son de diversas regiones, también son de diversas edades
básicamente un rey viejo, un rey maduro y un rey joven. El rey joven usualmente es Gaspar, de tres razas, realmente de las tres razas conocidas en el mundo palestino de la época, que era pues los persas, los hindúes, los afrodescendientes, los africanos, los negros y básicamente los europeos mediterráneos, que básicamente pudieran también pasar como judíos. Así la Epifanía trasciende el pueblo hebreo y se convierte a través de los Reyes Magos en una manifestación de la aparición de lo divino en todos los pueblos del mundo. Así que lo que hemos visto esta noche es cómo ese mito empieza, esa leyenda, ese relato empieza con solamente una cita bíblica en el Evangelio de Mateo y va evolucionando a través de los siglos de muchos magos o de muchos reyes o de muchos príncipes que pudieron ser todos de Persia, pero que después resultaron ser de diferentes sitios, a tres que representan elementos universales del mundo conocido en aquella época y que le otorgan a la iglesia un hálito de universalidad muy atractivo para su intención de convertirse en la religión predominante del mundo, que en aquella época era más que nada el Imperio Romano, el Imperio Romano del Este y después el del Oriente también. Por tanto, los Reyes Magos cumplieron un propósito, la universalidad de los Reyes Magos cumplieron un propósito muy interesante que se nutrió, y eso es uno de los puntos que hemos subrayado, de textos que fueron considerados no suficientemente válidos como para conformar la Biblia, pero para conformar el mito de los Reyes Magos, la historia de los Reyes Magos, sí la Iglesia Católica echó mano a esos evangelios apócrifos, a esos libros, a esos evangelios árabes, a esos evangelios armenios, a esos evangelios de Tomás, etcétera, que básicamente fueron textos que fueron descartados en su momento de la Biblia, pero que básicamente sirvieron para construir todo este relato de los Reyes Magos que llega hasta el presente. En Puerto Rico, la querida Dorín Colón Camacho ha escrito sobre los orígenes de los reyes. Hay mucho debate sobre esto, pero Dorín nos dice que básicamente ella vincula, ella hace la hipótesis de que la significación del 6 de enero como una fecha tan emblemática para el mundo, para América, es porque supuestamente en esa fecha se celebró la primera misa en América en 1492 ante la llegada de Colón. Ustedes saben que Colón supuestamente llegó a Bimini, a las Bahamas, el 12 de octubre. Posteriormente llegó la española. Así que estamos hablando de que en esos meses posiblemente se dio lo que se considera la primera misa. Una tradición que tal vez quedó en el olvido, la fecha particular de esa misa, pero que persistió a través de la veneración, de la devoción de los reyes. Fernando Ortiz, que es una persona que hemos utilizado mucho en la toponimia, que fue un antropólogo genial cubano, que ha trabajado mucho la vertiente africana en Cuba y por ende de rebote a Puerto Rico y a otras partes del Caribe en general y otras áreas. Vincula esto a la fiesta de los diablichos, una celebración carnavalesca española en la que se representa el bien y el mal mediante diversos personajes, que fue documentada por Fernando Ortiz, que indica que esta festividad era celebrada particularmente por la gente de piel negra, quienes el Día de Reyes podían pasear libremente y pedir limosnas de casa en casa, vestidos de diablillos para que no fuesen reconocidos. Es interesantísimo, pero interesantísimo esta cita porque los que leyeron el artículo que yo publiqué en el Nuevo Día hace apenas, ¿cuándo fue eso? Este fin de semana, sobre las máscaras de Atillo, pues el concepto original de los santos inocentes es muy similar. Es que básicamente los enmascarados son los soldados de Herodes
que vienen a matar a los niños, en este caso en Atillo, aunque esa tradición que viene supuestamente de las Canarias, también se dio en otros pueblos de la isla, pero se centró en Atillo en el Día de los Santos Inocentes, que es el 28 de diciembre, si no me equivoco, y que los niños eran marcados con una cruz roja o una cruz en la frente para que básicamente se les librara de ser esto sacrificados por los enmascarados, que básicamente eran los soldados de Herodes. Por tanto, ahí tú ves otra manifestación de esta misma celebración similar, una manifestación similar, que es la lucha entre el bien y el mal, representado a través con personajes con máscara. Lo mismo las fiestas de Santiago Apóstol en Loíza, que surgen por la misma razón que Fernando Ortiz vincula la veneración el Día de los Reyes, porque si el Día de los Reyes los esclavos eran libres, podían básicamente, no tenían que trabajar, podían hacer su propia celebración. Y según documentó muy elocuentemente varios historiadores, pero particularmente el gran antropólogo Ricardo Alegría, las fiestas de Santiago Apóstol en Loíza se dan porque Santiago es el santo patrono del ejército español. O sea, los españoles cargaban voto a Santiago con el sable, con la espada. Y ese día no se trabajaba. Así que básicamente los esclavos estaban libres y ese día los esclavos hacían sus propias celebraciones. Como básicamente había la necesidad imperiosa, el imperativo de ser sincrético. ¿Qué quiere decir sincrético? Sincrético es que básicamente yo celebro mi propia divinidades africanas o neoafricanas, pero las vinculo con divinidades católicas europeas. Pues obviamente los africanos, básicamente los esclavos, no eran afrodescendientes, muchos eran africanos, aprovechaban la fiesta de Santiago para celebrar a sus deidades utilizando a San Miguel, Arcángel y todo lo demás, y estableciendo, como establecieron en Cuba los Yoruba, una especie de paralelo entre las divinidades, los santos eh, de la tradición judeo-cristiana y sus propias divinidades africanas. Y también en el vudú en Haití es muy similar. O sea, no nos comamos el cuento del vudú de Hollywood. Las personas que creen el vudú en Haití son muy católicos y van a la iglesia y todo lo demás y establecen una dualidad entre sus divinidades neoafricanas con las divinidades europeas. Pero ese es otro tema, otro coloqueo. Pero el punto es que Dorín establece que hay un interés en la celebración en América de los Santos Reyes, primero porque básicamente era un feriado y los esclavos podían celebrarlo y lo celebraban porque no trabajaban ese día, y también por una supuesta vinculación con la primera misa que hubo en América luego de la llegada de los europeos españoles. En Puerto Rico, una nota al calce, nosotros en nuestra celebración tradicional de los Santos Reyes fue suprimida entre 1899 y 1931 por el gobierno militar de los Estados Unidos, primero bajo Guy B. Henry, Guy B. Henry Unido. Básicamente porque la tradición de la Epifanía no es una tradición conocida. En Estados Unidos, pues después de Año Nuevo se acabaron las Navidades. En Puerto Rico las Navidades siguen hasta Reyes y las octavitas y la fiesta de San Sebastián y esto, todo lo demás. Yo siempre he dicho que cuando tú vives en un país en donde hay invierno templado, o sea, un país donde hay cambios de clima, tú estás consciente constantemente del paso del tiempo. En Puerto Rico realmente no estamos tan conscientes, o sea, el clima no necesariamente nos afirma constantemente
que el tiempo está pasando. Sí, obviamente, pues tenemos sequía en Cuaresma y lluvias en mayo, y tenemos tormentas en septiembre y octubre, etcétera, y tenemos frito en Navidad, pero no es tan marcado como en Estados Unidos, en Europa, en otros países en donde el imperativo del clima está presente de manera cotidiana en nuestras vidas. Tenemos que chequear la temperatura antes de salir para ver cuánto abrigo nos ponemos. Así que para los estadounidenses, esto de los Reyes Magos era como que, ¿y de dónde salió eso? Por tanto, fue suprimido entre 1899 y básicamente en 1931, así que los niños tenían que ir a la escuela el Día de los Reyes. Lo que, después que básicamente del 31, pues entonces vinieron los aguinaldos y las canciones de que los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para disfrutar los regalos que le traen los Reyes en Navidad. Obviamente porque pues el Día de Reyes es viernes y el lunes tenemos que volver a la escuela, etcétera. Así que eso es simplemente una nota al calce. Y el otro elemento, y ya estamos terminando, que tenemos que tomar en consideración, pues obviamente la iconografía de los reyes en nuestra tradición de los santos de palo. Este santo que está en el medio, ay Jesús, yo tenía la cita de eso, es una de las manifestaciones más antiguas, en, que se consideran más antiguas, de los santos a caballo. Es de la colección, sale en el libro de Teodoro Vidal. Pero como ustedes ven, la tradición de los reyes se ha manifestado en múltiples formas en Puerto Rico. Yo obviamente soy fanático de los Hortas. Muchos de los santos que han visto, de las tallas de santos que han visto, son de la querida familia de los Horta en, en Ponce, en Brisas del Caribe, en Tuque. Eh, una tradición que comenzó Domingo Mingo Horta, que fue de los artesanos de la escuadra de artesanos del Instituto de Cultura y de don Ricardo Alegría, y que se pasó, y su esposa Santia, que era la que pintaba los santos. Por eso es que los santos de los Hortas tienen unos colores tan fantásticos y particulares. Y obviamente a sus hijos y sus familiares siguieron la tradición. Algunos la modernizan, pero otras, como es la imagen que está en el anuncio de este coloquio, y es que es estos mismos santos y estos mismos que yo le conseguí a un muy buen amigo, Silvio López, de Escuela Superior. Obviamente se modernizan porque estos son los famosos santos parranderos de Domingo Horta, que tienen un güiro, un cuatro y unas maracas, pero obviamente la talla original de Mingo era que cada uno tenía las ofrendas tradicionales. Y esto llega hasta las picas. Esto es una de las mejores regalos que me he hecho en mi vida, y es que yo tengo una pica de caballito tradicional de las que ustedes ven en las fiestas patronales, y cada uno de los caballos ah, es un santo, es una talla aparte de una manifestación de un santo. En este caso, esto es una de las máscaras de Atillo, el otro es un santo, pero vamos a ver otra imagen más adelante. Y obviamente en términos de epílogo tenemos a los santos de Juanadía. Esa tradición empieza en 1884, ¿no? O sea que es una tradición más que centenaria, y que recientemente pues llegó hasta el Papa Francisco, como ven en la foto de abajo, y los reyes inician esta cabalgata por toda la isla y van por todos los pueblos de la isla, manteniendo viva la tradición de los tres santos reyes. Aquí está la pica de los caballitos. Como ustedes ven, no es una pica grande, pero cada uno de las piezas es una artesanía diferente, una manifestación diferente de los santos reyes, y es una pieza que es muy querida. Y estos tres santos reyes de los Horta también son los reyes congueros, y esto que ustedes están viendo aquí fue un sajumerio de los reyes con toda la iconografía, con toda la iconografía de los reyes a su alrededor. Ups, estoy tratando de sacarme a mí del medio para poder ver bien. Ok, ya me saqué. Estos reyes pequeñitos aquí son las famosas miniaturas de Santia Horta, la esposa de Mingo, que es excelente. Desafortunadamente, obviamente, Santia murió, así que ya se han convertido en piezas
de coleccionista y en ella se manifiesta bien claramente no solamente la meticulosidad de la miniatura, sino estos colores bien particulares de la familia Horta y de Santia, que son colores fuertes, brillantes, que le dan a los santos una diferencia. Y esto que ustedes ven aquí, pues son ofrendas de incienso, mirra y de oro, quemado en el Día de los Santos, el Día de los Santos Reyes. No les estoy diciendo que hagan un sahumerio, pero celebren. Con esto terminamos. Yo tengo que cotejar si básicamente hay preguntas, pero le agradecemos muchísimo que estén con nosotros y que hayan disfrutado este recorrido por todos los mitos de los Reyes Magos. Pablo, dime. Saludos nuevamente, gracias, excelente exposición. Esta semana es la semana especial, ¿verdad? Que tenemos la celebración de los Reyes Magos. Hay dos temas que me gustaría discutir contigo, preguntas o comentarios, ¿verdad? El primero, los tengo aquí anotados, dame un segundito. Tengo que aclarar, hay los Reyes Ajá, son, hay un comentario aquí que son 139 años de la tradición de los Reyes Félix Joel Zambrana, 139 años de la tradición de Juana Díaz y 39 años de la caravana nacional. Ok, dime, Pablo. wow, son muchos. De hecho, una de las preguntas o comentarios es si podías hablar sobre las promesas de los aguinaldos a los Santos Reyes o las fiestas de los Reyes. Mire, qué bien, a mí se me olvidó incluir eso. Las promesas de reyes son parte de nuestra tradición folclórica más antigua y se han vinculado también con el desarrollo de la talla de los santos. Las promesas básicamente son lo que dice la palabra. Alguien hace una promesa a los reyes para salud, para bienestar, para prosperidad. Usualmente tienen que ver con salud y con protección de personas queridas. Y obviamente en el Puerto Rico de antes, una promesa era una cosa muy seria. No estoy diciendo que no la es ahora, pero en aquella época era una cosa bien seria. Por tanto, la promesa establece que, que básicamente los beneficiados de la promesa, los que hacen la promesa y los beneficiados y los descendientes, tienen que celebrar una promesa de reyes todos los días de Reyes, que es una promesa, una especie de fiesta con música típica, con cuatros, con todo lo demás, muy parecida a los rosarios cantados. Yo no quiero decir que son rosarios cantados, porque los rosarios cantados ya es otra cosa, pero sí en las promesas de Reyes se cantan rosarios muy a menudo, y básicamente son fiestas que incluyen a veces procesiones en el área. Yo hice un artículo en Qué pasa en el siglo pasado con una querida amiga que saludo, que se llama Edna Onani Ramírez, sobre las promesas de reyes de los barrios de Moca, que son de las más autóctonas. Son también promesas en donde, pues, como todos sabemos, se bebe, se danza, se brinca, y por eso es que tenemos ese concepto de Rosario de la Aurora, que usualmente, según algunos historiadores y folcloristas, es que la gente estaba tan fuma y tan borracha ya que los rosarios acababan en disputas y en peleas, pero vamos. Lo que quiero subrayar es que sí, las promesas, ahora varios municipios las han acogido y las han hecho parte de sus celebraciones de Reyes, lo que es excelente para que no se pierda la tradición y se cumpla la promesa. Hay promesas que son de más de 100 años en Puerto Rico. También hay municipios, ahora mismo no desconozco si se está haciendo, pero sé que hace unos años en Laja tuvimos la tradición de hacer el Festival de los Santos Reyes y era una actividad para los artesanos exponer su arte. No sé, no estoy seguro si se está haciendo actualmente, luego llamaré a mis contactos allá. ¿Qué sabes sobre eso? Bueno, hay fiestas patronales, hay municipios cuyo patrón son los Santos Reyes. Así de memoria, no sé si Juana Díaz, pero definitivamente Aguas Buenas. eh, Sus fiestas patronales son la fiesta de los Reyes. Y obviamente en función del aumento del cultivo de la talla de los santos
y de las artesanías puertorriqueñas vinculadas con Saltos, que no se limitan a la talla, también tienen que ver con serigrafías, con pinturas, con, o sea, objetos unidimensionales y tridimensionales que evocan a los reyes, eh, como algunos de los que han visto aquí. Eh, entonces se crean estas ferias artesanales como parte de la celebración que muchos consideran la celebración más autóctona de las Navidades puertorriqueñas. Aunque vamos a hablar de San Sebastián más Sí. adelante. Ok, si puedes comentar, ok, nosotros sabemos cómo celebramos los Santos Reyes aquí en Puerto Rico, pero en otros países de Hispanoamérica, ¿se celebra igual? Ajá, Todos los países de Hispanoamérica celebran. Ay, caramba, yo tenía ese dato, pero no lo puse. Y está en uno de los artículos. No todos los países de Hispanoamérica celebran los Santos Reyes, pero sí hay algunos que celebran la fiesta de los Santos Reyes en la modalidad que corresponde a su propio país. Los sahumerios, me pregunta Raúl Jordan, el sahumerio es un sincretismo al revés. El sahumerio viene de la religión afro, de la religión neoafricana, y de la religión y de la visión espiritista que fue tan prevaleciente en el siglo XIX, y que básicamente el sahumerio no es necesariamente una tradición, es un invento del siglo XX de muchas personas que decidimos pues vincular la tradición afro-neoafricana con la tradición mística espiritista que era la contraparte de la Iglesia Católica en el Puerto Rico del siglo XIX y fue muy fuerte. Y creamos sahumerios para los reyes. Hay gente que le pone flores a los reyes, hay gente que le pone frutas a los reyes y hay gente que le hace sahumerios. sí, y eso es parte del proceso de evolución, ¿verdad? De este tipo de actividad que es viva y según pasa el tiempo se va evolucionando, por ejemplo, y de hecho me gustaría tu comentario, ahora tenemos las Santas Reinas. Bueno, aparte de la Santa Reina, volviendo a tu comentario, al primer comentario, es parte de la fusión cultural de Puerto Rico, o sea, de todas las diferentes, lo mencionamos en el artículo de Atillo, todas las diferentes nacionalidades que han pasado por Puerto Rico y que parece que todas han dejado algo y todas se han mezclado, los canarios con las máscaras de Atillo, y diferentes otros vectores culturales y nacionalidades que han pasado por Puerto Rico y etnias, razas, creencias, deidades, etcétera, que poco a poco van conformando este microcosmos puertorriqueño que es tan particular y tan único en el mundo. Sí, el concepto de las reinas obviamente responde a una nueva época en donde se le ha dado una valorización adicional a, déjame tomar esto para poder verlo, donde se ha dado una valorización adicional a la mujer, y que básicamente es una historia muy bonita. Hay un chiste con eso de que si los Reyes Magos hubieran sido mujeres, eh, no hubieran llegado tarde. Es toda una, o sea, de todas las cosas que hubieran hecho bien los Reyes Magos si hubieran sido mujeres, lo que yo considero muy interesante, como parte de una manifestación de afirmación femenina. Pero no hay relatos en la Biblia que hablen de reinas mujeres. ¿Okay? Bueno, Rafael, te agradezco. También quiero agradecer a nuestro público que siempre está allí presente. Luego, con tiempo, revisa esos comentarios. Sé que los números han sido más altos de lo que estaba esperando. Antes de comenzar el programa, estábamos discutiendo ese punto de que pues, estamos en una semana un poco complicada. De hecho, no hemos tenido coloqueo en estas últimas semanas porque tomamos un receso y luego del 18, de hecho, el próximo eres tú, Rafael, el 19, cuando te tenemos aquí para hablar sobre San Sebastián, que debe ser tan interesante como lo que hemos discutido y hemos hablado hoy. Lo de San Sebastián es más breve y es simple y sencillamente, y gracias de nuevo, Pablo, por invitarme esta vez y todas las otras veces y seguiremos buscando ahí en los archivos de las cosas escritas a través de los años para desempolvar esto y
lograr que permanezca también a través de YouTube. Saben que esta conferencia es grabada y estará disponible en YouTube en los próximos días. Así que tienen ahí en ese canal del Instituto de Cultura, ¿cuántos fue que tú dijiste que habían en esto? Ya vamos por el número, digo, 274, 274. No todos vieron mis conferencias, había otras cosas en ese canal, pero es importante cómo la creó un nuevo canal de difusión cultural e intercambio, lo que yo considero que es excelente, y que las personas pues a esta hora de la noche, pues mira, en vez de ponerse a ver Netflix otra cosa, se sientan, y yo lo hago a cada rato, se sientan a ver las conferencias y los coloqueos. La conferencia de San Sebastián es más sencilla y es, ¿quién fue San Sebastián? ¿Cuál es el mito de San Sebastián? ¿A qué responde esa iconografía de este hombre joven amarrado a un poste y cubierto de flecha? Es muy interesante la historia, de nuevo. No es una historia bíblica, bueno, tal vez es bíblica. Es básicamente de dónde evolucionó la creencia y la historia de San Sebastián, pero también toda la iconografía de San Sebastián, que es tan rica en términos de la historia del arte y otras sorpresitas más en términos de diferentes vertientes de San Sebastián. Vamos a cubrir un poquito de cómo surgen las fiestas en Puerto Rico, pero obviamente las fiestas en Puerto Rico en su mayor auge surgen relativamente recientemente. O sea, ya yo estaba vivo cuando las fiestas de San Sebastián empezaron a reorganizarse como una manifestación cultural de los vecinos de doña Rafaela Valladares y los vecinos de la calle de San Sebastián, hasta evolucionar pues al festival puertorriqueño, al carnaval puertorriqueño que es hoy en día, y caribeño, que es la fiesta de San Sebastián. Ahorita hablamos de fiestas patronales, no sé si tienes información allí para luego montar una conferencia sobre las fiestas patronales como tal. Las patronales son muy importantes, muy importantes. Esto, vamos a ver si podemos buscar información. Obviamente las fiestas patronales, igual que la fiesta de la calle San Sebastián, pero más que la fiesta de San Sebastián, nacen como una manifestación religiosa que, igual que estábamos hablando de los esclavos africanos, se convierte en una fiesta, y la fiesta eventualmente desplaza la tradición religiosa y desarrolla su propio significado de sí mismo. Es que estamos en el Caribe, gente, a la gente le gusta fiestar. Así es, así. Bueno, nada, nuevamente, gracias Rafael. Como siempre, tus conferencias que han sido excelentísimas. Gracias a nuestro público. Y nada, nos veremos más adelante. Estaremos promocionando la próxima conferencia. Y Muchas gracias. pues muchas gracias a todos. Cuídense. Feliz Día de Reyes. Feliz Día de Reyes. Saludos a todos.